Bueno, estimados amigos, pues estamos en esta tarde por algo muy especial y muy grato para poder invitarlos a participar de un curso muy fantástico, de una serie de charlas que estaremos dando a través de este instituto, que es Instituto Kedushá, Instituto Teológico Kedushá, ubicado en el país de Guatemala, que nos han hecho ese gran honor de invitarnos para dar así una serie de charlas respecto al origen cananeo de la religión israelita. Material que por supuesto es inédito en el aspecto que no está en nuestros canales públicos, además de que está basado en una serie de investigaciones recientes de arqueólogos y otros investigadores sobre la religión israelita, que se está avanzando demasiado, se están explorando nuevos campos, hay excavaciones recientes que han ayudado a entender mucho mejor cómo funcionó la religión israelita antigua. Así que este es el primero de los temas que el profesor quiso hacer público para todos ustedes y que así pudieran conocer a grandes rasgos que hablaremos a través de este fantástico curso sobre los orígenes cananeos de la religión israelita, que es imperdible para todos aquellos que son amantes de las ciencias bíblicas y del estudio de las religiones. Así que en esta tarde veremos la introducción precisamente a todo esto. Ahora bien, entonces, como sabemos, las religiones no son nunca estáticas. Me refiero a que las religiones, no solamente hablando de la religión israelita, sino las religiones en general, no se mantienen estáticas a través del tiempo. Van cambiando, van evolucionando, van buscando nuevas formas de establecerse, de transmitir su mensaje de acuerdo a las necesidades, a sus naciones, a sus comunidades. Y este fue el caso también de la religión israelita. Nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia hebrea, que todos lo hemos hecho en algún momento de la vida, nosotros podemos ver en el llamado Antiguo Testamento, así conocido, cómo supuestamente el monoteísmo existe desde el principio de todas las cosas. Es decir, que según todo esto, Yahvé o Jehová llamó a Abraham, ¿no? Desde Ur de los Caldeos y a toda su descendencia que fue esclavizada en Egipto, de ahí a Moisés, a Josué y todos los demás jueces hasta nuestros días para mantener el monoteísmo en la tierra y, por supuesto, luchar en contra de la religión que en este caso es antagónica de la religión israelita, que es la religión cananea. Así que nosotros conocemos a través de la Biblia hebrea a la religión cananea y tenemos una visión muy negativa de la Biblia hebrea, perdón, de la religión cananea, debido a que la Biblia hebrea, por supuesto, la ve como su antagónico, la ve como su contraparte. Pero repito, esta es una visión de la Biblia hebrea. ¿Me iban a comentar algo, estimados, o todo bien para seguir? Bueno, seguimos entonces. Entonces, por supuesto, vamos a entender esto, muy importante, que los hebreos emergen como una unidad étnica y política diferenciada a finales del segundo milenio en la zona de Siria meridional, llamada más tarde Palestina o Israel, porque a muchos no les gusta ese término, pero bueno, es un término académico, no es un término que nosotros inventemos y a fin de cuentas es Israel. Su aparición en la historia coincide con el colapso de la civilización del bronce reciente, es decir, estamos hablando en promedio del 1200 antes de Cristo, y la irrupción en la zona de los llamados pueblos del mar, entre ellos los famosos filisteos, que no son semitas, sino que ellos vienen históricamente de otra parte del mundo, de la isla de Creta y entre otras partes de los griegos, en pocas palabras. Sus orígenes, amorreo, japirú, que son bandidos, arameo, son discutidos. Así que ese tema, esa historia del origen verdadero de Israel, por supuesto, es todo un tema aparte, pero hoy no nos toca hablar de eso. Basta entender que este pueblo, conocido como Israel más tarde en la Biblia, se establece en medio de un caos político, un caos climático inclusive, donde se reacomoda esa zona del mundo conocida en la Biblia como la tierra de Canaán. Año 1200 antes de Cristo en promedio.
conocido como la era final del bronce y el comienzo de la era de hierro. Entonces, después de un periodo tribal de falta de vertebración política y de luchas por conseguir su asentamiento en el territorio, a partir del siglo X, es decir, 900 años antes de Cristo, logra organizarse en un estado unitario que finalmente queda configurado en dos reinos, como los conocemos, que es el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. El primero de aquellos dos reinos, es decir, Israel, cae ante los asirios en el 722 antes de Cristo, como sabemos. El segundo, el reino de Judá, cae en el año 587 antes de Cristo por los caldeos. Esta fecha es decisiva para la configuración del destino de este grupo étnico, dividiendo su historia en dos etapas bien diferenciadas, desde el punto de vista político y religioso, conocidos como antes y después del exilio. Es decir, que tenemos un parteaguas en la historia de el pueblo de Judá y de Israel, que es antes y después del exilio, sobre todo del exilio babilónico, año 586, 587, que es el mayor de todos, donde se destruye el templo. En ese momento cambia para siempre la recomposición política, étnica y religiosa del pueblo que conocemos en la Biblia como Israel. Por eso es un antes y después del exilio. Eso es muy importante, estimados amigos, que veremos este curso, debido a que, repito, nosotros nos acercamos a la Biblia y tenemos una perspectiva que va solamente después del exilio babilónico a nuestros días, porque la teología que vemos en la Biblia se establece y configura después del exilio babilónico, pero eso será otro tema. Y esa religión antigua que no conocemos a grandes rasgos en la Biblia, que es la religión que tuvieron antes del exilio, que la Biblia dice que era monoteísta, realmente se refiere a una religión diferente que los académicos han llamado como yavismo. Este punto es el primero que vamos a aprender acá. A la religión antes del exilio babilónico se conoce como yavismo y a la religión judía después del exilio se conoce como judaísmo. Nace el judaísmo o judaísmo del segundo templo y llevan dos nombres, nombres diferentes, porque efectivamente se trata de dos religiones diferentes. No estamos hablando de la misma religión, aunque es el mismo pueblo. Repito lo del principio. Toda religión se mantiene en constante cambio y evolución en las naciones. Podemos tener una religión de un periodo y una religión totalmente distinta en otro periodo. Y esto pasó en varias partes del mundo. Israel no fue único en su caso. Pero entonces, hoy buscaremos, desde hoy, por supuesto, en estos temas, buscaremos explorar esta religión que la Biblia no nos marca a grandes rasgos, que la Biblia nos esconde un poco, que es la religión preexílica, el yavismo, antes, por supuesto, de que todo esto viniera después del exilio. Los portadores de la tradición religiosa nacional se volcaron sobre ella y la configuraron en forma de libro, y es por eso que la sacralizaron y viene lo que después conocemos como la ley de Moisés. Esto nace después del exilio babilónico, pero hoy no será el tema. Este culto acabará supliendo al sacrificial del templo destruido y será el origen posterior de la liturgia sinagogal, cuyos orígenes de culto parecen remontarse al siglo III antes de Cristo. Esta comunidad ya no dependía de estructuras de poder, estamos hablando del judaísmo naciente, no dependía de rey, estado, sacerdocio ni templo. Por causa de esto, la gente que comúnmente se acerca a la Biblia tiene el concepto de la religión judía post-exílica, desconociendo el culto original israelita. Ahora bien, la religión cananea de los antiguos hebreos. Hay una distinción en Israel y en todas partes del mundo entre religión popular y religión oficial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a una religión que guarda el pueblo, la gente de a pie, la gente común, y una religión que los gobernantes y que la gente de poder, por supuesto, tenía en sus manos, estimados amigos. Hasta acá solamente quiero preguntarles algo, estimados, si me pueden responder. Si las diapositivas se van moviendo, ¿todo va bien? Si se van moviendo las diapositivas. No sé si alguien solamente quiera responderme eso para seguir sin ningún problema. Si se están viendo, estimados amigos, las diapositivas en pantalla, si se van moviendo.
Ok, bueno, muchas gracias, estimados. Entonces, seguimos adelante. Bueno, entonces decíamos, la religión popular es la religión, estimados, que se basa en el culto de la gente de a pie. Y la religión oficial es la religión de la gente de poder, la clase alta, la burguesía, para que se entienda. Ahora bien, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos en la Biblia, en el escrito sagrado de Occidente, la religión oficial. ¿Ok? Esto recálquenlo. Tenemos en la Biblia, este es el libro de los Salmos, pero es igual, es una Biblia. Tenemos en la Biblia, entonces, ¿qué? La religión oficial, la religión de Estado, no la religión popular, la religión que realmente se guardaba en ese momento. Entonces, la diferencia sí es abismal, estimados, como aprenderemos en este curso. Y es que, por ejemplo, decía profesor Ismael, que él es doctor en arqueología, un estimado profesor en Estados Unidos, en Texas, que lo fantástico de la arqueología es que al desenterrar, que es lo que veremos también en este curso, los hallazgos arqueológicos, al desenterrar las cosas de culto popular en Israel, nos damos cuenta cuál era la religión que realmente era de las multitudes, no la que se escribió en la Biblia, no la que decían los gobernantes que se tenía que guardar, no, sino la religión que realmente el pueblo guardaba, amaba y representaba. Y esa religión, créeme, no es la religión que aparece en la Biblia, aunque suene fuerte. La arqueología nos da esta, eh, este descubrimiento tan fantástico, no encuentro la palabra correcta para describirlo, pero esto tan fantástico, tan mágico, por decirlo así, que hace que nosotros conozcamos la religión real del pueblo, no manipulada por teólogos ni nada, sino directa de sus manos, por llamarlo así, después de miles de años. En el tercer tema de este curso, veremos cómo las diosas madre estaban en cada habitación, ¿ok? En cada habitación se encontraba una diosa madre, pero eso lo veremos en un momento, o más bien en el tercer tema. A ver, quiero ver que, o perdón, quiero saber si se están moviendo las diapositivas, estimados, que no esté frisado, que esté bien, que puedan estar viendo lo que tienen en pantalla. Entonces, en este momento, lo que tenemos en pantalla debe de decir la religión cananea de los antiguos hebreos. No sé si ¿tienen esa diapositiva enfrente a ustedes o aparece otra? ¿Sí está bien, estimados amigos? Sí, sí, profesor, se ve. Esa es la que se ve, la religión cananea de los antiguos hebreos. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, estimada Yorleni Rojas. Muchas gracias. Y qué bien que está presente. Bueno, entonces vamos a continuar y decíamos, y repito con toda confianza, si se llega a trabar, me comentan para que podamos arreglarlo. Bueno, entonces seguimos y decíamos, pero si algo queda claro desde el contratestimonio bíblico es que la creencia y práctica cananea opera desde arriba, mientras que la norma yavista lucha por hacerse oír y no lo consigue. Es decir, que en la Biblia, en la religión oficial de la Biblia, vemos lo contrario. Vemos que hay un grupo de apóstatas, ahí tienen unas citas en pantalla, tienen un grupo de apóstatas que supuestamente se desvían tras la religión cananea, ¿vale? Pero también la Biblia dice que hay un grupo de gente fiel que sigue a Yahvé y que no se prostituye tras otros dioses. Sin embargo, en la práctica esto es diferente. En la práctica esto es diferente. ¿Por qué, estimados amigos? Porque entonces la religión yavista era la religión que no era la más popular. Y la religión cananea es realmente la religión que todo el pueblo guardaba. Y eso lo vamos a ver a través de todos estos temas. Ahora bien, incluso según la teología histórica de Génesis 9:22, Canaán, pues la nación de Canaán estaba ya señalado como maldito y que por eso de ahí viene que su abuelo Cam es el que profanó a su padre Noé y como descendiente Canaán es maldecido en Génesis 9:22. Es decir, la Biblia por todas partes ya nos está bombardeando de información negativa sobre Canaán, ¿no? Canaán es malo, nosotros no somos Canaán, Canaán tiene una religión contra Yahvé, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, por todas partes vemos ataques hacia Canaán. Pero esto, por supuesto, lo explicaremos que tiene un trasfondo muy diferente al que habíamos conocido hasta ahora.
Ahora bien, afortunadamente, hoy disponemos de la referencia sesgada, de referencias diferentes, no la que nos muestra la Biblia hebrea, y sobre todo de tablillas que fueron encontradas hace varios años en un lugar conocido como Ugarit, que perteneció a la actual Siria, y que estas tablillas que permiten ahora comprender directamente la religión cananea a través de esas tablillas y no a través de filtros de otra nación como Israel, podemos ver realmente el contexto cultural de su época que va desde el siglo XII al siglo VI antes de Cristo. Es decir, que estas tablillas tan fantásticas, que obviamente aquí viene la arqueología, aquí sale a la luz la arqueología, las tablillas de Ugarit han sido una herramienta fantástica para entender en su mismo origen, hasta cierto punto, la religión cananea. Y digo hasta cierto punto porque hay versiones o opiniones de eruditos que dicen que la religión de Ugarit no era específicamente la misma de toda la tierra de Canaán. Y puede ser, sin embargo, sí tenemos una posibilidad de que haya sido en gran porcentaje semejante, no un 100%, pero muy semejante. Y sí nos ayuda de todos modos y de gran manera nos ayuda para poder entender pues todo esto de la religión israelita. Ahora bien, Ugari entonces es un nombre activo del actual Ras al-Shamra y los inicios de esa civilización se remontan a la época neolítica, 7000 al 6000 antes de Cristo, muy antigua, ahí la tienen en pantalla, espero que se pueda ver, y continúa su desarrollo hasta la llegada de los pueblos del mar en el 1200 antes de Cristo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, repito, a Ugarit, ahí ustedes pueden ver más abajo Kadesh, Damasco, Biblos, Sidón, es decir, esa parte ya es más cercana a lo que conocemos como Israel, y Ugarit está más pues hacia el norte, lo que podemos entender como la actual Siria, ahí aparece Ugarit, Adamá, Alepo, que es Siria, etcétera. El caso es que esta ciudad portuaria es de gran, pero gran utilidad para el estudio de la comparación religiosa cananea e israelita. Fue aquí en Ugarit donde se hallaron las famosas tablillas de barro cocido con textos ugaríticos de claro contenido económico, religioso, de administración interna, etcétera, que han aportado una valiosa información sobre la vida antigua de la ciudad. Entonces esas tablillas vienen en este tipo de escritura cuneiforme y que pues han sido ya pues traducidas y a través de ella podemos ver infinidad de cosas fantásticas sobre la religión oficial cananea. La utilización de la literatura ugarítica para elucidar el texto y contexto de la Biblia ha sido abundante a partir del mismo momento de su descubrimiento. Por ejemplo, ¿en qué nos ha ayudado estas tablillas? En la asimilación del llamado cananeísmo por el Antiguo Testamento en instituciones, conceptos, recursos de todo tipo abiertamente asumidos de él por el sistema religioso yavista. Es decir, que tenemos a través de esas tablillas el entendimiento de cómo funcionaban las instituciones cananeas, la religiosidad y cómo en la Biblia, en la religión israelita, pues pasa prácticamente lo mismo. Y vamos a ver cosas sorprendentes de esta semejanza. Porque, repito, la Biblia marca que todo lo que existía en la Biblia era único, era dictado por Dios, inclusive todo lo que había en el tabernáculo o en el templo después era dictado por Dios. Dios había dicho qué se iba a hacer, qué utensilios se iban a tener, qué altares, todo. Si recordamos, todas estas instrucciones están en Levítico, en Éxodo, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la Biblia más tarde y la arqueología, lo que ha descubierto, nos caemos de la silla al enterarnos que nada de esto se cumplió y que habían infinidad de cosas que no vienen en la Biblia y que ellos absorbieron de esta religión. Hoy veremos un ejemplo solamente, dos, impresionante. Profesión del cananeísmo, como se manifiesta, contradicciones y polémicas contra él también, y descripción de la religión cananea según el Antiguo Testamento y su contraste con lo que sabemos por sus fuentes propias. Es decir, son fantásticas esas tablillas que nos han ayudado a entender un millón de veces mejor la Biblia hebrea. Yahvé era la única deidad de Israel, ya estamos perfilándonos algo muy importante. La mayoría de personas al escuchar esta pregunta dirán que sí,
Yahvé, por supuesto, es la única deidad de Israel. Ahora bien, entonces, esto no lo dice totalmente la Biblia. De hecho, tenemos en consecuencia Éxodo 15:11, entre otros pasajes donde se dice, ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Es decir, se está comparando a Yahvé con otras divinidades o se está diciendo que Yahvé es mejor que otras divinidades. Así que, por lo tanto, vemos que algunas partes, aunque sean pequeñas y escasas de la Biblia hebrea, nos está narrando realmente la idea de que Yahvé compartía el panteón israelita con otras divinidades y eso lo vamos a comprobar en este curso. Si Salomón contrató arquitectos fenicios para construir un templo que albergase, en el que se adorase a Yahvé, los escritores bíblicos utilizaron la retórica cananea para describirle y alabarle. Y esto es fantástico, ya que según la Biblia, Salomón contrató a Irán de Tiro, que era fenicio, es cananeo en pocas palabras, y él construyó su templo, el templo de Salomón, es decir, es un templo fenicio, y eso se puede comprobar. Así que si Salomón hizo eso, sea histórico o no, vemos que los escritores bíblicos utilizaron también la retórica cananea para alabar a Yahvé y describirle. Y esto lo veremos dentro de este curso. Cómo hay salmos, himnos, epítetos, es decir, nombres superpuestos a Yahvé, entre otras tantas cosas que no pertenecieron a Yahvé, pertenecieron a dioses cananeos, pero después se le adjudicaron al dios Yahvé. Esto lo veremos, repito, dentro de estas charlas. La comprensión de Yahvé ha sido fuertemente moldeada por el estudio de las deidades cananeas. Así que vamos a descubrir cosas fantásticas en este curso. Se ha buscado afirmar siempre que los cananeos e israelitas eran pueblos diferentes. Sin embargo, la arqueología y otras ciencias dedicadas al estudio del pasado nos han demostrado que esta aseveración no es del todo cierta. No se puede mantener una separación cultural radical entre cananeos e israelitas durante el periodo de Hierro primero, 1200 antes de Cristo. Es decir que, repito, aunque la Biblia siempre y constantemente nos diga no somos cananeos, los cananeos son del diablo, los cananeos son una desviación de Dios. Con todo eso, la arqueología ha demostrado que no se puede separar culturalmente a los cananeos y a los israelitas, mínimo durante el 1200 al 900 antes de Cristo, estamos hablando simplemente de los mismos pueblos. Es decir, que para aquellos que escuchan eso por primera vez, entendemos que Israel es otro pueblo de Canaán, así como nombra la Biblia que los fereceos, los jebuseos, los jerjeseos, etcétera, etcétera, pues Israel es como si fuera uno de ellos. No se diferenciaba en su cultura, no se diferenciaba en su lengua inclusive, y lo más fuerte, no se diferenciaba en su religiosidad. Era la misma religión que tenían los demás pueblos. Por eso esa idea del monoteísmo bíblico que existe desde siempre, la idea de un solo Dios, la idea de un libro sagrado desde Moisés, la idea de un culto sagrado único revelado por Dios en contraparte del pagano, todo eso es simplemente una idea teológica, no es histórica. El surgimiento de la monolatría israelita fue una cuestión de la ruptura de Israel con su propio pasado cananeo. La monolatría no es otra cosa más que enfocar la adoración única a Yahvé, eliminando a las demás deidades, que también lo veremos obviamente en este curso. Ahora no, solamente es la introducción, ahora lo que estamos viendo. Pero esta consecuencia, este acto de borrar a los dioses cananeos de la Biblia y de Israel, no fue otra cosa más que una idea de la élite religiosa y política de ese tiempo para deslindar y romper a Israel con su propio pasado cananeo, es decir, deslindarlo a toda costa de sus orígenes cananeos. Se cree comúnmente que en el antiguo Israel el culto a Yahvé generalmente dominaba. Sin embargo, esta afirmación no caracteriza plenamente a la religión israelita anterior al exilio. Más bien, la religión israelita incluía adoración a Yahvé, El, Asherah, Baal, entre muchos otros dioses. Es decir, que no había una exclusividad de adoración a Yahvé en ninguna parte, ni en el pueblo,
ni en el templo de Jerusalén. Si existió ese templo, no hay exclusividad a Yahvé y lo vamos a ver en este curso. Esta religiosidad israelita antigua, preexílica, tuvo dos etapas. Una etapa conocida como de convergencia y una de diferenciación. ¿De qué se trata cada una de ellas? De lo siguiente. La etapa de convergencia implicó la fusión de varias deidades y de sus rasgos con la figura de Yahvé. Es lo que les decía. Hay himnos, epítetos, poderes y cosas semejantes que se le atribuyen al Dios Yahvé. Este tipo de ideas es la convergencia, es decir, que convivieron como una sola entidad. Y entonces esto perduró hasta la mitad de la monarquía. Los rasgos pertenecientes a deidades como El, Asherah, Baal, etcétera, fueron absorbidos por la religión yavista de Israel y adjudicadas a su Dios. En la literatura poética de Israel se expresa en las siguientes partes, como Génesis 49, Jueces 5, Samuel 22, Salmo 18, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen en pantalla Salmo 29, que es un salmo al dios Baal, después editado para que se nombrara ahí al dios Yahvé. Y esto lo vamos a ver, repito, en estas clases. Hoy es una introducción, pero basta entender esto, que la fusión de divinidades cananeas con Yahvé fue una realidad en este tiempo conocido como de convergencia, es decir, cuando había paz entre ellos, cuando no había ataque a la religión cananea, sino todo lo contrario, fue recibida con los brazos abiertos. Y la otra etapa, la de diferenciación, viene a través de un conflicto entre Yahvé y los dioses cananeos. Este desarrollo aparentemente comenzó primero con el rechazo del culto a Baal en los siglos octavo al 6, con condenas legales y proféticas contra Baal. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Por qué empieza este rechazo a los Mira, cananeos? ¿Por qué, rica. por qué viene este rechazo a los dioses Ay, cananeos bueno, ahorita desde acordé. el siglo 8 al siglo 6? ¿Por qué aparece este rechazo? Bueno, por lo siguiente, porque en este momento, en el siglo octavo, es decir, 700 años antes de Cristo, ¿recuerdan qué pasó? Vino el exilio del reino del norte. 722 antes de Cristo viene el exilio del reino del norte. Y es entonces cuando aparece este rechazo al culto de Baal y demás. ¿Por qué aparecen estos rechazos? Lo vamos a ver en el curso, pero basta entender por ahora que este rechazo viene porque ellos, al ver la invasión inminente de Asiria, del reino del norte, y después de Babilonia, esta invasión inminente provocó que ellos se unieran y que ellos fortalecieran su identidad cultural para no ser absorbidos por esas culturas que se les venían encima. Esa fue una de las razones del por qué a partir del siglo 8, 700 años antes de Cristo, ellos empiezan a desarrollar una adoración más directa a Yahvé y también empiezan a rechazar las demás deidades para crear una identidad propia y así aguantar el embate ideológico, religioso y militar que se les venía encima con Asiria y Babilonia y el imperio neobabilónico. Ahora bien, la adoración de Asherah, la adoración solar, los lugares altos, las prácticas relativas a los muertos y otras características religiosas, pues empiezan a ser condenadas en este tiempo, ¿vale? Ok. Los programas religiosos patrocinados por los reyes de Judea, Ezequías y Josías contribuyen a la diferenciación de los israelitas. Este rechazo se agudizó en el exilio babilónico y el desarrollo de una religión nacional y un Dios nacional no excluyó a otras deidades. Es decir, que empezamos a crear una nueva religión, como ya vimos, empezamos a desechar la antigua, que es la religión ya vista, y empieza a nacer lo que hasta ahí se conoce como judaísmo del segundo templo. Y con ese judaísmo del segundo templo, nace también lo que hoy conocemos como el libro más sagrado de Occidente, la Biblia hebrea. La diferenciación entonces se llevó en todo este tiempo. Bueno, en la primera mitad de su existencia, la monarquía fomentó algunos rasgos de convergencia al exaltar a Yahvé como Dios nacional. Mediante esta exaltación, Yahvé evidentemente adquirió títulos y rasgos que originalmente pertenecían a otras deidades. Este proceso de fusión era propio de los demás pueblos antiguos. En el Imperio Nuevo Egipcio vemos a Amón-Ra ser exaltado a lo sumo con atributos pertenecientes a otras deidades. Esto lo vamos a explicar, repito, en el curso, también lo que pasó en la religión persa.
Hoy no vale la pena expandirse en eso. Yavismo, entonces, es el nombre que se da a la religión profesada por los adoradores de Yahvé hasta la vuelta del exilio de Babilonia. Esto es importante. Mira, si aprendemos esto, créeme que ya aprendiste hoy más, y no es ofensa, ya aprendiste más del promedio de las personas que estudian ciencias bíblicas, que no es la misma religión. A veces se identifica como lo mismo, que todo es religión israelita. No, no, no. Hay una diferenciación muy clara. Antes del exilio es el yavismo, así se le conoce, y después del exilio es judaísmo del segundo templo. La imagen canónica que se tiene de Yahvé en la Biblia es una composición a la cual se han ido añadiendo rasgos de otras divinidades, no siendo ni mucho menos sencillo clasificar qué características del Yahvé bíblico fueron las del yavismo primitivo. Es decir, que tanto tenemos oculta esta religión yavista, es decir, la Biblia tanto nos rechaza esta religión que es muy difícil reconstruirla. Es muy difícil. Se ha buscado reconstruir a través de evidencias arqueológicas, a través de las tablillas de Ugarit, a través de rastros que la Biblia trae, pero aún así sigue siendo muy difícil y no podemos entender hasta ahora con exactitud cuál era la religión original de Israel. Tenemos una idea, pero no tenemos la exactitud. Tampoco sabemos, por ejemplo, cuáles eran las funciones y características primitivas del Dios Yahvé. Es decir, que lo que hoy conocemos del Dios Yahvé, que Él es exaltado, Señor, Creador, etcétera, 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 todo eso no lo tenía al principio. Todas esas características se le fueron añadiendo al Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque en el politeísmo un solo Dios no ocupó todos los lugares. Un Dios no es al mismo tiempo Dios de la tormenta y Dios creador, Dios de la fertilidad, Dios de la muerte, Dios de la vida. No es así, no funciona así el politeísmo. Cada Dios tiene su propia función, desde el menor hasta el mayor, pero no cumple todas. Por lo mismo, el concepto que hoy tenemos de Dios, de Yahvé, es un concepto ya modificado a través de los siglos. Por lo tanto, Yahvé no tenía esta función al principio. Y rastrear su verdadero origen, rastrear realmente cómo se adoraba al Dios Yahvé, cómo se buscaba del Dios Yahvé, es algo que hasta la fecha sigue intrigando a los estudiosos de todo el mundo. Por ejemplo, en el Cántico de Débora, en Jueces 5, también en la bendición de Moisés en Deuteronomio 33 y en el Salmo 68, Abacú 3 y todo eso, se nos hace pensar que Yahvé fue un dios militar en la región montañosa central de Dom antes de su llegada a Canaán, porque Yahvé, y ese es otro tema, es un dios extranjero. Cabe destacar que esa reputación de Dios de una región montañosa la seguía teniendo en el siglo noveno antes de Cristo, porque en Primera de Reyes 20:23 los soldados sirios le dicen a su rey que los dioses de Israel son dioses de los montes, por lo cual eran más fuertes que los suyos. Es decir, que están adjudicándole a Yahvé una función marcial de guerra, pero además le están diciendo que ese Dios pelea en las montañas. Por lo tanto, están describiendo a Yahvé, estos rastros antiguos bíblicos, como un Dios de la montaña y un Dios militar. Es decir, que la misma Biblia marca que el Dios Yahvé empezó en sus funciones y en su percepción muy diferente al que después podemos ver ya en la Biblia hebrea. La monarquía ha sido percibida como una institución hostil al culto yavista puro. La Biblia constantemente condena a los reyes, sobre todo a los reyes de Israel, porque toleraron las deidades cananeas, la religiosidad cananea, ajena al yavismo. Y cuando el culto a deidades distintas de Yahvé se menciona en el Templo de Jerusalén, como en Segunda de Reyes 21, siempre es como una desviación de la monarquía. Sin embargo, algunos elementos parecen indicar que fue diferente, al menos en los primeros días del Templo de Jerusalén. Es decir, repito, nuevamente, para que se entienda esto que acabo de leer, nuevamente la Biblia nuevamente dice los culpables de que se corrompiera Israel eran los reyes, quienes absorbían, como Salomón, prácticas ajenas y las daban al pueblo, pero esto no es lo que quería Dios. Pero la historia real, no la Biblia, la historia real, la arqueología y todo eso, nuevamente nos dice otra historia. Por eso, inclusive así se llama nuestro proyecto, la historia no contada de la Biblia, es decir, la verdadera historia de la Biblia. En el libro del Éxodo menciona una serie de utensilios rituales colocados sobre la mesa de oro, junto al pan de la presencia.
Esto es bien interesante, ya está, es la parte final, es la conclusión de esta pequeña charla, pero quiero que escuches esto porque es sumamente importante. Entonces, en Éxodo se habla de utensilios rituales colocados sobre la mesa de oro junto al pan de la presencia. Y su existencia se menciona en la siguiente instrucción. Hará sus platos, sus copas, sus jarros y sus tazones para libaciones. Los harás de oro puro y pondrás siempre sobre la mesa delante de mí el pan de la presencia. Éxodo 25, verso 29 y 30. Si no se revela nada sobre el uso, ni en el libro de Reyes, ni en ningún otro escrito bíblico de estos utensilios, es probablemente porque algo en estos objetos desagrada a ciertos autores y ofende su concepción del culto a Yahvé. Es decir, que en Éxodo se nos dice que estos platos, vasos, jarras deberían de estar en el templo, obviamente en el santuario. Sin embargo, después no se nos dice para qué se usan. ¿Para qué se usan los platos? ¿Para qué se usan las jarras? Es muy interesante. Tazones y todo ese tipo de cosas. No se dice para qué se usan. Pero después pasa algo bien curioso con todos estos utensilios, que según Éxodo Dios los mandó a hacer. Sabemos que Josías expulsó del interior del templo de Jerusalén una vasija de oro dedicada a deidades distintas a Yahvé. Escuchen esto que es impresionante. Segunda de Reyes 23:4, cuando viene el tiempo, como ya vimos, de diferenciación, ya había pasado el tiempo de convergencia donde convivían con la religión cananea, ahora empiezan a rechazarla y en el año 600 antes de Cristo, Josías hace una reforma religiosa donde ataca frontalmente la religión cananea y a los dioses cananeos, y es entonces cuando dice esto la Biblia sobre él. El rey ordenó a Gilquillahu, el sacerdote menor, y a los guardianes del umbral que se retiraran del santuario de Yahvé todos los objetos de adoración que fueron hechos para Baal. ¿De dónde los iban a retirar? Del santuario de Yahvé, del templo de Yahvé. Ahí estaban. Y que habían sido hechos para adorar a Baal, para Asherah, la diosa madre, y para toda la corte celestial. Es decir, más dioses estaban ahí representados. ¿Y a través de qué estaban representados estos dioses? De utensilios como los que vimos en Éxodo y dice que los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón. Entonces, hasta acá todo va bien, ¿no? Saca esos utensilios, platos, jarras, porque lo vamos a ver en el tema hoy, ¿no? Porque eso ya lo veremos. En esos temas específicos, en estas clases, hablaremos sobre la diosa madre, cosas que te van a tirar de la silla impresionantes, créeme. Pero una de las cosas que veremos es cómo a Shera se le construían jarras y la arqueología las ha desenterrado que datan del 1300, sí, 1300 antes de Cristo en la tierra de Canaán, donde se han desenterrado jarras, y esas jarras, inclusive si no ahorita te pongo una imagen para que la veas, esas jarras tienen representada a la diosa madre a través de lo que hoy conocemos como la menorá, el candelabro de 7 brazos. Esto va a ser un infarto para aquellos que vienen de la religión, porque esto no es algo que alguien se haya inventado. Son vasijas que se desenterraron en la zona de Canaán con estos símbolos 1300 años antes de Cristo, donde aparece una menorá y ibises, que son una especie de chivos salvajes, eh, resguardando a ese árbol sagrado por Cashera es representada con un árbol. Y te voy a adelantar algo que te va a tirar de la silla. Esto lo estaba guardando, lo estoy guardando porque hay un tema especial sobre Ashera muy impresionante que veremos en este curso, pero una cosa que te voy a adelantar para que tengas ganas de entrar a este curso y aprender cosas que te juro nunca antes has escuchado. Una de las cosas que se descubrió en todas estas inscripciones, jarras y demás que se pintaba la diosa madre Ashera, es que se pintaba la diosa madre con un peinado tremendo al estilo diosa egipcia, Hathor. Su cara se dibujaba con senos porque era fertilidad, representaba fertilidad. Se representaba siempre desnuda la diosa madre, pero en la parte íntima de la diosa madre, en su zona pública, en muchas pinturas, que te las voy a mostrar ahí en esa clase, pinturas descubiertas, aparece naciendo un árbol. En esa parte, la parte pública de la diosa madre, la parte íntima de la diosa madre, aparece naciendo un árbol. Y esto significa que en la iconografía, en la forma antigua cananea de representar a la diosa madre, la parte pública de la diosa era semejante a un árbol.
Es decir, que cuando tú lees en la Biblia, eso lo veremos en el tema, que a la diosa madre se le representaba con un árbol, es verdad. No es la única forma, pero sí es verdad. Pero ese árbol no representaba su cuerpo. Ese árbol no representaba su cara, su fertilidad. Ese árbol representaba la zona íntima, pública de la diosa madre. O sea, esto es tremendo. Y viene algo peor para aquellos que no están acostumbrados a este despertar religioso, que ese árbol aparece representado como la famosa menorá de 7 brazos judía. La menorá que supuestamente Dios manda a Moisés a construir con oro, con flores, porque es un árbol, con flores, con botones, granadas, de una sola pieza, y manda a poner en el templo, primero tabernáculo y después templo, para siempre. Ese árbol aparece en una jarra 1300 años antes de Cristo en memoria a la diosa madre. Eso significa que esa menorá estuvo siempre, efectivamente, en los templos de Jerusalén o de Israel, estuvo en los templos y que ese árbol representa la zona íntima. Entonces, cuando la gente trae colgando esto o la tiene como escudo por aquí y por allá, realmente tiene a la parte íntima de la diosa madre ahí representada. Y esto dices, oye, esa es una locura. ¿Qué cosa fumas para pensar ese tipo de cosas? Tan fácil de comprobarlo con otro ejemplo, no de Israel, sino de sus vecinos. Tú conoces, y esto repito, lo vamos a ver en un tema especial ahí. Es para que ahorita te emociones y veas que no vamos a ver refritos. No pienses que vamos a ver cosas así como que, esto ya me lo sé. No, no, nada de eso. Y el caso es que en Egipto existe un símbolo que se conoce como la cruz egipcia, donde es una cruz, obviamente, pero tiene arriba como una bolita. Y esto ya lo saben muchos. La famosa cruz egipcia no es una cruz como tal, sino es el símbolo de la vida y representa a el aparato reproductor femenino de una diosa. Es el símbolo de la vida, el Han. Entonces, esa cruz no es una cruz, y te lo voy a mostrar con imágenes, con anatomía y comparación anatómica del cuerpo, o sí, del sistema de la mujer, cómo es realmente el aparato reproductor femenino. Esa cruz es representada. El vientre donde viene el bebé y todo lo demás, esa cruz lo representa. Es decir, esa cruz representa la parte íntima de sus diosas. Entonces, el decir que un objeto representa la parte íntima de una diosa no es una locura. Eso pasa en Egipto y su cruz egipcia representa eso, la parte íntima de la diosa, de la diosa madre. En Israel no era una cruz, en Israel era el candelabro de 7 brazos, lo que representaba la parte íntima de la diosa madre y con ello la fertilidad. Esto te lo cuento, lo vamos a ver a fondo y muchas cosas más. Esto nada más es un puntito muy pequeño de lo que veremos dentro de todo ese curso, cosas que te juro te tirarán de la silla, que nunca antes has escuchado. Y eso te lo prometo. Si ya has escuchado lo que veremos en ese curso, te reembolsamos tu dinero. Hay elementos que sugieren que se trata de objetos que forman parte del mobiliario original del templo y no de una adición impía de uno de los predecesores de Josías actuando bajo influencia judía extranjera. Bueno, lo que aquí veníamos diciendo, por eso hablamos de las jarras, es que acá había jarras, según la Biblia, que representaban a los dioses cananeos, Baal, Ashera y la corte celestial y eran a través de jarras. Y repito, él los quema, perdón, sí, él los quema, él los rompe y hasta ahí todo bien. Pero después dice que llevó sus cenizas a Betel. Es decir, que este rey no tiró esas cenizas a la basura, al río. Él las llevó a un santuario, las llevó al santuario de Betel, que uno de los temas que veremos en este curso son los antiguos santuarios semitas. Te vas a caer de la silla. Hablaremos de Betel, de Gilgal, hablaremos de Shiloh, hablaremos de esos santuarios muy antiguos que marcan el registro verdadero de la religión israelita. Créeme, fantástico. Es decir, entonces, este rey los lleva a un santuario en Betel, no los lleva a cualquier parte. Por lo tanto, esto quiere decir que les da un trato sagrado. Él guarda estos objetos de una forma sagrada, no de una forma, pues, de abominación. Esto es impresionante, a pesar de que eran objetos que representaban idolatría. Entonces, aquí vemos otro ejemplo.
El primero es que se presta atención es que estos restos de objetos destruidos que son enterrados en un lugar santo, a diferencia de restos de ídolos, porque en el mismo capítulo te dice que él también destruyó pues muchas cosas, ¿no? Dice, y sacó la shera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, había una diosa madre o un árbol representando a la diosa madre, y entonces la llevó al torrente de Cedrón, la quemó junto al torrente de Cedrón, segunda de Reyes 23:6, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, es decir, les dio un trato indigno. A los restos de la figura de Ashera los trató indignamente, pero a los restos de los utensilios les dio un trato sagrado. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente estos utensilios eran uh, usados para representar entonces a los dioses cananeos y eran vistos como sagrados. Y eso, repito, lo veremos en estas clases. Ese trato es en verdad la expresión de la santidad en el contexto yavista. Estos indicios, así como el silencio normal de los autores bíblicos sobre la función de estos objetos y su simbolismo, nos hacen creer que probablemente estamos hablando de los utensilios sagrados colocados sobre la mesa del pan y podemos deducir que esta vasija simbolizaba la corte de dioses secundarios normalmente presentes en el jardín del Edén. Es decir, que lo que realmente está dictando el Éxodo es que habían todos estos utensilios que representaban a los dioses cananeos y que por mucho tiempo fueron aceptados, vistos como sagrados y nunca repudiados por la religión yavista oficial en el templo de Jerusalén. Ni más ni menos pasó eso. Por eso Yahvé no era el único Dios adorado ni en el templo de Jerusalén ni en todo el territorio israelita, ni judío ni israelita. Y ya como último ejemplo, para que te repito, le tengas apetito intelectual, histórico de entrar a este curso, vamos a ver este último ejemplo que también está tremendísimo, está tremendo. Si este último fue fuerte, este es aún mayor. Dice, en el templo, antes de la reforma de Josías, estos símbolos, bueno, estamos hablando de los utensilios, fueron colocados, bueno, ya lo veremos después. Bueno, ahora bien, así como Besaleel en el Éxodo, del autor del tabernáculo, en el libro de los Reyes, entonces el autor también identifica estos utensilios con divinidades, además de que ya vimos que el templo lo hizo, pues, un constructor fenicio. El templo de Salomón lo hizo un constructor fenicio. En pantalla ves un templo fenicio, ¿verdad? Y el templo de Salomón. Como te das cuenta, es exactamente el mismo. El templo que está descrito en la Biblia, el templo de Salomón descrito en la Biblia, es exactamente el mismo en estructura que los templos fenicios desenterrados actualmente. Es exactamente la misma estructura. Lugar santísimo, dividido en tres partes, altares, para acá y para allá. Es decir, estamos en lo correcto. Muchos creen que el templo de Salomón no existió, pero no importa, porque tenemos otros templos. Tenemos el templo, por ejemplo, en Elefantina, tenemos el templo de Samaria, tenemos otros templos que sí están registrados como existentes. Y esos templos tienen la misma estructura fenicia. Así que los templos israelitas no eran otra cosa más que templos con estructura cananea fenicia. En el libro de los Reyes revela que Acaz reemplazó con un altar de piedra, escuchen esto que es tremendo, el altar de cobre sobre el que hasta entonces se practicaban los sacrificios. Claramente un modelo de altar cananeo, esto se redujo sin la más mínima protesta del clero de Jerusalén. Es decir, que en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes 16:10, se dice que el rey Acaz reemplazó un altar que supuestamente había sido dejado por Dios, mandado por Dios, por un altar cananeo y nadie se opuso a eso. Escucha lo que dice, con esto terminamos, Segunda de Reyes 16:10 en adelante. Dice, el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforma toda la hechura. Es decir, que este rey judío estaba en Asiria, perdón, estaba en Damasco, que es parte de la antigua tierra de Canaán, por llamarlo así, visitando a un rey asirio, y es entonces cuando él vio un altar y dijo que quería replicar ese altar en Jerusalén. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Envió los diseños. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco.
Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó sus holocaustos y sus ofrendas de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante de Yahvé lo trajo delante de la casa de entre su altar y la casa de Yahvé, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías, diciendo: quema sobre el altar del holocausto de la mañana y la ofrenda del cereal de la tarde, el holocausto del rey y la ofrenda del cereal y sus libaciones. Es decir, en pocas palabras, este rey, ¿qué hizo? Este rey fue y quemó, perdón, y destruyó un altar que supuestamente había sido mandado por Dios, que era el altar de bronce. Bueno, entonces, ya que lo quitó, implementó un altar que había visto en Damasco, que es cerca de Ugarit, por llamarlo así, es decir, un templo cananeo, y replicó ese altar cananeo en el templo y lo santificó. El sumo sacerdote no dijo nada, sino que siguió las reglas de este rey. Y entonces, desde ese momento, el rey lo tomó como el altar principal, el altar cananeo de piedra que él había instaurado ahí. Es decir, este ejemplo es descarado en la Biblia. Y lo peor es que nadie se opone a esto, ni sacerdotes, ni reyes, ni profetas, ni el pueblo. Qué raro. Nadie, nadie, si tú sigues leyendo toda esta parte, absolutamente nadie se opone a una reforma donde se cambia un altar de bronce por un altar de piedra cananeo, que en el segundo tema de este curso veremos los altares semitas. Veremos qué son los Gilgal, qué son las Mashebot, qué son los Bamot, los lugares altos. Veremos los lugares de sacrificio antiguos. Veremos los templos antiguos, entre otras tantas cosas. No te lo pierdas. Esto, repito, es solo la introducción. Es apenas la introducción de todo lo que veremos. Pero aquí vemos este escándalo, que un rey implementa un altar cananeo, abiertamente cananeo, o de dónde venía, Canaán, de Damasco, lo implementa con autorización de los sacerdotes, lo vuelve el principal, lo vuelve el único para quemar los holocaustos a Yahvé y todo eso, libaciones, y todos lo ven con buenos ojos. Nadie dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás quitando el altar de Yahvé por uno pagano? No, todos son realmente permite todo este tipo de actos, y entonces vemos aquí de una forma descarada cómo la estructura religiosa cananea entra a Jerusalén sin el más mínimo reparo de nadie. Pero repito, esto solamente es la introducción de lo que veremos en las siguientes charlas, que serán sobre altares semíticos, altares antiguos, obviamente semíticos. Después hablaremos sobre la fusión de Baal y Yahvé. Después hablaremos de las tres diosas madre o las tres diosas principales. ¿Habías escuchado de eso? La diferencia entre Anat, Ashtarte y Ashera. La diferencia entre ellas tres no son la misma. ¿A qué se dedicaban cada una de ellas? Veremos cosas muy impresionantes sobre la diosa madre Ashera. Y en el último tema veremos cómo esta religión llegó a su final antes del exilio para dar luz a un nuevo concepto que cambió el mundo para siempre, el mundo religioso, que es el llamado monoteísmo del judaísmo post-exílico. Hasta acá la charla de esta tarde. Y solamente una recomendación, ya en las clases veremos muchas más recomendaciones bibliográficas. Esto solamente es un parteaguas, pero es Arqueología de la Biblia, James Hotmeyer, Arqueología de la Biblia, las imágenes divinas de Yahvé, de Daniel Ockmar Klein, y Yahvé y los dioses de Canaán, un libro muy antiguo de William Fosworth Albrecht. ¿Ok? Entonces, esos solamente son ejemplos para no dejar en cero la bibliografía, pero obviamente no es la única. En el curso veremos mucha, pero mucha, mucha más información sobre todos estos temas. Y solamente comentarles que se animen a tomar este curso en 15 días, empieza exactamente, es muy poquito tiempo ya para inscribirse, y que pues se puedan invitar a más personas. Va a valer la pena el curso, créame. Va a haber material, por supuesto, de estudio, entre muchas otras cosas.
ideas muy nuevas sobre la religión cananea. Además de que, repito, pues también hay un cupo limitado en donde no van a poder hacer tantos, pero porque, bueno, tenemos buenas noticias. Ahorita le aviso al profesor, ya hay una persona que se está mandando mensajes precisamente, porque ya publicó hoy por Facebook el curso. Hay una persona que ya me mandó mensaje que él va a entrar, o sea, ya no va a poder estar en vivo porque por el trabajo, pero las clases se van a grabar, entonces las va a poder tener ya grabadas, pero esa persona ya se anotó, pues ya está más que puesto para el curso, es decir, que pues aprovecha, créeme que va a valer la pena y vas a aprender cosas fantásticas que muy raramente se van a escuchar a través de internet público. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, estimados amigos, los que estuvieron esta tarde a través de Zoom. También se va a publicar a través de YouTube para que lo puedan volver a ver. Esta clase que ha sido abierta a todos es la introducción al curso y como vimos es una introducción, pero ya aprendimos muchas cosas. Entonces, imagínense si así está la introducción, cómo van a estar ya los temas, que son 4 ya privados, que van a estar fantásticos. Créanme, no hay desperdicio en ninguno de ellos. Y pues nada, que pues repito, nos agradaría tenerlos en 15 días ya a través de Zoom para bueno, para las clases y también, por supuesto, si ustedes gustan y nos hacen ese fantástico favor de invitar a más personas para que se unan, pues sería fantástico porque entre más se unan, va a ser más nutritivo para todos porque en las preguntas y todo eso es como se retroalimenta también el grupo, estimados amigos. Así que de mi parte, pues es todo por esta tarde. Un abrazo muy fuerte desde acá, desde México, y espero que sigan teniendo un excelente fin de semana. En algunos países hay puente, como acá en México, hay puente laboral. Así que si tienen puente laboral, pues sigan descansando, sigan disfrutando de sus días libres y esperamos verlos sin falta en 15 días a través de Zoom para el inicio de este fantástico curso sobre los orígenes cananeos de la religión israelita.